que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un gran tema que es cómo nuestro déficit de atención afecta a nuestros procesos espirituales. Esto es bien importante, doctor. Hoy tenemos nuestro panel de lujo, lo voy a presentar, pero es que quiero entrar rapidito en el tema. Tenemos el doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador, y a la doctora Eunice Pedraza en neuroteología cristiana. Saludos. Saludos a Anés, saludos a los amigos y hermanos y saludos a la doctora Pedraza que nos acompañan. El déficit de atención es un tema neurálgico, es un tema que está teniendo muchas repercusiones a través de muchas personas en los procesos de vida. Mayoritariamente se señala el déficit en niños, ¿verdad? Porque ahí es donde están las mayores inversiones en programas gubernamentales para atender esta condición. Aclaro, el déficit de atención no es una enfermedad catalogada como una patología clínica, es una condición que es tratable por los profesionales de turno como una condición y que afecta el proceso de desarrollo en la adquisición de los aprendizajes que se pretenden a nivel escolares, pero afecta la comprensión y el desarrollo en muchos otros ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito deportivo, en el ámbito educacional propiamente, y un aspecto que no se había tocado tal vez hasta hace recientemente es cómo nuestro déficit de atención, esa condición también afecta a nuestros procesos espirituales, ¿ok? Y de alguna manera hoy lo vamos a estar tocando. Pero la premisa se parte desde los niños y ahí toda la Pedraza nos tiene algo que compartir. Sí, quiero leerles una definición para que podamos tener, ¿verdad?, el contexto adecuado. En los niños, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un desorden básicamente de autocontrol a nivel de los 5 a los 12 años. Consiste en un trastorno o variaciones de la organización neurológica neurogenética, caracterizado por pobres estados atencionales, acompañados por conductas hiperactivas y de impulsividad o sin ellas. O sea que no es que tiene que ser hiperactivo o impulsivo necesariamente, también puede ser que se distrae o que se queda dormido en el salón de clase. Claro, no siempre el déficit de atención viene con hiperactividad. Es decir, que un niño o un jovencito puede tener déficit de atención y no necesariamente estar trepando paredes, sino que tiene pobres estados atencionales y de ahí, pues claro, incide en el desarrollo mayormente escolar, porque son los que más están reclamando a un niño la puesta de atención en un asunto. Y claro, a veces se pensaba que era solamente escolar, pero en la realidad es para todas las áreas de la vida. Yo lo he visto en adultos. Claro, sí. Y en adultos, muy bien. Y de momento, más recientemente, los profesionales también que intervienen en esta condición, fuimos de alguna manera percatándonos que en la adultez, es decir, que en las personas adultas también hay déficit. O sea, que tienen también pobres estados atencionales y claro, había que darse a la tarea de alguna manera tener algún tipo de descripción cómo opera en el adulto. Y en adulto, por ejemplo, el déficit se caracteriza por deficiencia en los procesos atencionales, que eso es básico, ¿ok? También de control o de percepción, donde, claro, eso limita, ese déficit de atención, limita que la persona pueda hacer una correcta interpretación de muchos hechos de su vida a la cual está siendo expuesto,
y claro, le suprime de alguna manera o le invalida la capacidad de analizar. Y claro, la formación de modelos que representan su realidad, pues va a tener modelos pobres de referencia, porque la persona no pudo de alguna manera definir bien algunos procesos de la vida. Y claro, esas deficiencias de interpretar, de analizar, de alguna manera algo pasa a nivel neurológico, que es que cuando yo no logro interpretarlo todo, pues la diferencia, yo le añado prejuicios médicos, a que yo le añado especulaciones mías a ese asunto, o que yo le añado... distorsionan realidades. Claro, y hasta de alguna manera un adulto puede estar distorsionando realidades, ¿ok? Pero la crisis no para ahí, porque un adulto que de alguna manera distorsiona realidades puede provocar en esa persona unos sentimientos agudos de inseguridad, ¿ok? Y claro, toda persona que vive sobre sentimientos, emociones de inseguridad, eso puede provocarle celos, eso puede provocarle de alguna manera desánimo continuo. Decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas, o sea, porque... Experimentan rechazo, porque hay gente que no sabemos a lo mejor que esa persona padece de esa condición. Claro, y hay gente que no sabe bregar con eso y los rechaza, los echa a un lado, no pueden bregar con ellos y ellos sienten. Claro, porque esa persona está procesando poca información con relación a las circunstancias que les rodean, y no es por nada, toda persona que tenga poca o pobre información sobre las circunstancias que le rodean está en desventaja con relación a los demás, y eso pues claro que como uno genera emociones de esas percepciones o de esas referencias que tú tienes, pues entonces vas a encontrar una persona que se va a sentir, como tú dijiste, rechazada, va a sentir celos infundados, como dicen por ahí, porque lo que no comprendió y la inseguridad que tiene le va a añadir asuntos, y le va a añadir asuntos que no son. Y claro, y de momento tal vez no nos dábamos cuenta que el espectro del déficit de atención es mucho más grave, mucho más amplio en adultos de lo que a veces estamos pensando. Y un detalle, y si ese déficit de atención una persona lo hace dentro de sus componentes espirituales, porque está dentro de una congregación y no logra entender, por ejemplo, el carácter de Dios, la palabra cuando se explica, cuando se enseña, cuando se modela, y de momento, claro, como lo que tú aprendes son tus referencias vitales de la vida, pues entonces si esa persona tiene pobres referencias vitales de la vida, es probable que no va a entender el hecho de la naturaleza de Dios, o el cumplimiento de las promesas de Dios, o la vida plena en el Señor, ¿ok? Y eso pues estamos tocándolo aquí como una explicación para ver dónde vamos a encontrar alguna solución. Claro. Y hacia dónde vamos a encontrar algún tipo de respuesta a esta situación, ¿verdad? Que posiblemente está dándole respuesta a por qué esta persona es así, porque esta persona es de aquella otra manera, ¿no? Y a veces no sabemos que es que tiene un pobre déficit, o sea, un déficit de atención, claro. Y el detalle y para concluir la descripción, ¿verdad? Para que estemos informados, porque informarnos primero, este programa educativo también ilustra. Claro. El déficit de atención también de alguna manera se puede notar en la frecuencia de ese déficit, o sea, la frecuencia con que esa persona actúa con esos pobres estados atencionales. Y otra forma también de tener una referencia es la duración, o sea, cuánto tiempo tú estás después que actúas así, y después la intensidad de ello, ¿ok? Así que las tres variables sobre las cuales uno quisiera validar si tiene o no déficit de atención es observando con frecuencia la duración y la intensidad con que esa persona de alguna manera manifiesta esa pobreza de asimilar conocimiento, asimilar aprendizaje o asimilar entendimiento, porque ese es el resultado. Y por lo cual también otra forma es las personas que dicen, mira, yo leo y no entiendo.
¿Cuántas personas hay en nuestras congregaciones que dicen, escucho la predicación y no entiendo? Correcto, sí, porque si la persona tiene problemas de concentración, Claro. o sea, si tiene un déficit de atención, probablemente va a tener problemas de concentración. Y si tú deseas leer la escritura, por ejemplo, pero no logras concentrarte, no vas a poder entender. Orando. ¿Cuántas Oh, veces yo no claro. estoy orando Correcto, muy y buen de momento punto. eso me pasa a mí. Estoy orando y de momento, ay, espérate, tengo que pagar la luz, no he llamado al banco. Te y vuelvo, Padre, desconcentra Señor. con mucha facilidad. Sí, y de momento cualquier ruido, cualquier comentario, inmediatamente uno se desvía del pensamiento porque pues me ha pasado 1000 veces orando. Claro. Y yo pienso también que tiene además mucho que ver con la cantidad de estímulos que hoy día tenemos. O sea, Claro. de por sí hay personas que tienen déficit de atención y si a eso sumamos la cantidad de estímulos externos que tenemos, sea el celular, la televisión, Las redes sociales. las redes Ay, sociales, tengo mucho La radio. eso. Así es. Claro, entonces todo este bombardeo de tsunamis de estímulos exteriores pueden incidir en aquello que es lo más importante de nuestra vida, Así es. que son los procesos espirituales y nuestra relación con Dios. Así que, claro, una persona que tiene déficit de atención y está sujeto a todos estos procesos, porque el cerebro todo lo procesa por estímulos, ¿ok? Por lo tanto, la incidencia de todos estos estímulos atado o ligado a nuestros pobres estados atencionales pudieran provocarnos un déficit de relación con Dios. Nosotros nos tenemos Wow. que ir a una pausa, pero yo voy a leer esto para que no nos quedemos como que, wow, yo estoy en esas. No, vamos a traer soluciones ahora. Claro, y vamos a traer una alternativas. solución. Claro que sí. Pero tengo un versículo, porque el primero que nos da estas alternativas es el Señor. Segunda de Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow, qué lindo. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Porque no solamente tenemos los déficits de atención, cada cual tiene alguna debilidad donde Dios siempre se va a glorificar. Amén. Así Eso que lo vamos a vámonos tocar con en el eso y próximo venimos segmento. ahora con la doctora que nos va a dar unas soluciones y el doctor aquí. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Tenemos a Bello Capelo Salón en Carolina. Tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico, 787-504-8989. 504-8989. También tenemos a Cabellos con Arte, que queda en Sierra, Bayamón. Bueno, recuerda buscarnos en Facebook, danos like, haznos preguntas, dinos cómo te gusta el programa, opina. También nos puedes encontrar en YouTube. Suscríbete y puedes ver desde el primer programa hasta el de hoy. Así que deja tu comentario y vamos a continuar con este programa que está espectacular. La doctora Eunice tenía algo, ¿verdad?, que nos iba a empezar a comentar. Sí, en torno al déficit de atención es importante señalar y que podamos reconocer cómo este afecta el funcionamiento diario de una persona, ¿verdad? Ya hablamos de la atención, ¿verdad? Que le dificulta enfocarse en alguna información específica que esté leyendo o que esté escuchando, porque los estímulos le afectan mucho. También afecta el proceso de planificación.
anticipación de eventos futuros, conductas para alcanzar una meta, creación de un plan. Y ustedes saben que hoy día, si algo necesitamos estar planificados para poder desarrollar nuestra vida adecuadamente, y ese aspecto se afecta. Otro aspecto que también vemos que se afecta mucho en estas personas y en los que les rodean, ¿verdad? Porque siempre hay un impacto en otros, es el proceso de organización. La secuencia, o sea, para usted poder planificar tiene que estar organizado, y si no puede organizarse, pues imagínese, no va a poder desarrollar una vida, ¿verdad?, saludable. La ejecución también, porque tiene dificultad para generar las respuestas para alcanzar una meta. La inhibición. Eso es un aspecto bien importante, ¿verdad? Cuando estábamos reunidos discutiendo este tema, hablamos de lo que es la inhibición, que es la capacidad de retrasar o desistir de una conducta, interrumpir un comportamiento o resistirse ante un estímulo. Tienen dificultad en este aspecto y esto es un área bien delicada, ¿verdad? También tiene dificultades con la solución de problemas, con la memoria. Así que sabemos, con el control de las emociones, tiene un impacto en diversas áreas, y como mencioné, no solamente en el que vive y experimenta en carne propia, ¿verdad?, lo que es el déficit de atención, sino también que esto impacta la comunidad donde vive, la iglesia a la cual asiste, la familia a la cual pertenece. La persona misma. Correcto. Ahora, sí, claro, hemos descrito, hemos explicado el déficit de atención en su modo amplio, ¿verdad?, en su modo general. Pero aquí quiero tocar el punto espiritual. Es sabido, y todos tenemos testimonio, de que nuestras deficiencias para Dios no son deficiencias. O sea, esto no interrumpe la bondad de Dios. Mis limitaciones en la realidad no son limitaciones de Dios, porque Dios puede usarnos pese a nuestras limitaciones, o a pesar de nuestras limitaciones, o por encima de nuestras limitaciones. Y dicho esto, que si uno parte de la premisa de que el déficit de atención me supone en mí unas limitaciones, unas carencias o unas deficiencias, eso no significa que Dios no puede obrar. Y de hecho, cuando yo traigo a la luz esto poco que tengo, esta carencia en estos roles de ejecución de vida, de toma de decisiones pobres que yo estoy realizando, estamos hablando de algo, lo poco que tengo, presentarlo delante de las manos del Señor. Y eso me ilustra a mí aquel momento en que Jesús está frente a una multitud de 5,000 y necesitaba darle comida, y apareció un niñito allí con una pequeña canasta, es decir, con algo poco, significativamente poco, para la magnitud de la provisión que se requería en el momento. Y es el Dios que usó esos 5 panes y esos 2 pececitos apenas que daban para comer a un adolescente que estaba allí, porque él estaba llevando su almuerzo. Un muchacho, dice la palabra. Claro, un muchacho que llevaba su almuerzo. 5 panes y 2 peces. Oh, claro, pues entonces le coge el almuerzo al muchachito. Es decir, coge eso poco y le da provisión a 5,000 personas con lo poco que fue puesto en sus manos. ¿Qué significa eso a la luz del déficit de atención? Significa que a lo mejor tú tienes pobres estados atencionales, pobre capacidad, pobre entendimiento, pero si tú ponemos esas pobres capacidades en las manos de Él, pues mira, es el Dios soberano, que con lo poco que yo le ponga en las manos de Él, bien intencionado, porque esto me significa limitaciones a mí, pero no le significa limitaciones a Él. Para usarte a ti mismo. Para usarme a mí mismo. Y además que Él, una preferencia del Señor, cuando está buscando entre los mortales, Él se goza en decir, yo busco a aquel que ha sido menospreciado, a aquel que ha sido de alguna manera lo vil y lo menospreciado de esta vida. A esos yo uso, ¿ok? Y cuando Dios entonces ve
que las limitaciones de esa persona no limitan a Dios, entonces una cosa, Dios nos usa enteramente y Dios pone todas sus cualidades, todas sus intenciones, porque no tenemos que ser sabios o doctos o prudentes o intelectuales. Sencillamente lo poco que tenemos, y es uno de los fundamentos sobre la cual Dios me usa. Por ejemplo, cuando Gedeón, que va a atacar, yo no necesito ni 300,000 ni 30,000. Yo lo que necesito son unos poquitos. Un esforzado y valiente. Un esforzado y valiente. Más nada. Unos pocos disciplinados y responsables. Claro. Todo depende de la necesidad porque que Dios Dios no tenga. mide el carácter sobre lo mucho de lo que tengamos, sino sobre lo poco que aún tengamos puesto en las manos de Él. Señor dice, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo poco que tú tengas, no te lo retienes por inseguro, porque mira, es que yo tengo con excusas de que tengo déficit o tengo algo que me retenga. Dice, en lo que tú tengas, tú lo pones en las manos del Señor, que en lo mucho Él lo va a hacer. Los 5 panes y 2 peces, en lo poco que había, en las manos del Señor se puso mucho. Amén. O sea, nosotros a veces queremos autoimponernos unas cosas que de verdad, pues mira, no están en mí. Tengo esta condición, estoy pasando por esto. Si tú me dices que yo suba al Monte Everest, no voy a llegar, a menos que Dios, con los 2 o 3 pasos que yo empiece a dar, me cargue y me lleve con los ángeles. ¿Me entiendes? O sea, porque Dios puede en su gracia. Claro. Pero las limitaciones que nos tenemos no pueden ser excusas para no ponérselas en las manos a Dios, para que Él pueda hacer grandes cosas a través de nosotros. Claro. Es el Dios que se honra en lo poco que tenemos y somos y lo ponemos en sus manos. Ahí hay espacio. A veces lo hace hasta a propósito, yo creo. Te voy a poner esto para que veas como yo me glorío contigo. Claro. Como dijo el ciego. Mi Para gloria se muestra en tu debilidad. Eso es así. Mi Diga el débil, poder se fuerte manifiesta soy. Y está en tu debilidad. Por lo tanto, si fuéramos, Anet y la doctora Pedraza, si fuéramos a una posible respuesta al déficit de atención, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué podríamos, una posible solución? Página 8, yo creo. Bueno, el déficit es un asunto que al ampararse en las manos de Dios, su gracia añade lo que falta. Wow, amén. Su gracia Eso es lo que hace la añade diferencia. lo que falta. Ahora, importante, requiere disciplina y responsabilidad personal, porque el individuo que tiene el déficit de atención tiene que reconocerlo. La persona lo tiene que reconocer para poder actuar responsablemente y con disciplina para con ese poquito dedicarlo a Dios. Claro, es el Dios que me dice, tú tienes poco, sé responsable con lo poco que tienes, porque lo mucho lo pongo yo. Eso es así. Amén. Y en sobreabundancia. Y sobreabundancia. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una pausa y vamos a regresar con una llamada interesante que tenemos para el doctor Colón, con una pregunta. Yo creo que la señora Pedraza que la va a contestar, la doctora Pedraza. ¿Ah, sí? Ok. Pues la doctora Sí. Pedraza. En Me esta fui en ocasión. déficit. Gracias. Volvemos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos una llamada de la señora Gloria Torres para el doctor Colón. Así que, Gloria... Sí, en este caso la doctora Pedraza va a contestar. la doctora... Ok. Oye, ¿ves? La doctora Pedraza. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué solución hay para que el déficit de atención no afecte mi vida espiritual? Tremenda. Muy bien. Muy buena pregunta. Yo creo que esto es un asunto de establecer prioridades, ¿verdad? Una persona que tiene déficit de atención tiene que aprender a establecer prioridades. La solución está en poner esa poca capacidad que tienes de atención en los asuntos importantes, como son los asuntos espirituales. Dios tiene la capacidad de hacer mucho con lo poco que tú pongas en sus manos. Amén. Recordando, ¿verdad? Como el texto que habló el doctor Colón de los 5 de panes. los pocos panes, ¿verdad? Dios puede multiplicarlos y así puede hacerlo con nosotros. El asunto no es si tenemos poco,
es que lo que tenemos lo pongamos en las manos de nuestro Dios para que Él lo multiplique, porque Dios es maravilloso haciendo mucho con poco, ¿verdad? Y tenemos múltiples testimonios, y en este sentido puede hacer lo mismo con nosotros, establecer prioridades específicamente con lo espiritual. Y que Dios no está ajeno a lo que nosotros somos o tenemos. Correcto. O no tenemos. Claro. Dios está ahí para eso mismo, para en el área débil, Él fortalecernos. Así que está diga el débil, fuerte soy. Amén. Gracias, Gloria, por la llamada. Dios te bendiga. Gracias a ustedes, bendiciones. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado, ¿verdad?, al fin de la parte de la doctora Eunice y yo, pero tenemos el pensamiento del día. Sí. Ahora sí, con el doctor Colón. Con el doctor Colón, así que no te vayas y espéralo. ¿Podríamos tener algún tipo de desequilibrio en nuestras funciones neurológicas y que eso posiblemente nos provoque algún déficit de atención o en la falta de concentración sobre algunos asuntos trascendentales? Pero lo que es vital y lo que es importante es que ese déficit puede ser puesto en las manos de Dios. Y es el Dios que puede ser que te lo quite el déficit o puede ser que no te lo quite. Pero sí te garantizo que puesto en las manos de Dios, Él habrá de glorificarse sobre todo lo que es puesto en sus manos. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.